Amigos, de lo que es respuesta para el campo, le traemos una seguidilla de video en la cual vamos a hacer referencia a lo que es nutrición bovina. En este caso estaremos hablando de lo que es la digestibilidad. Para hablar un poco de digestibilidad tenemos que saber que es la proporción de alimento que el animal ingiere que no aparece en las heces y por lo tanto se considera que es utilizable por el animal tras la absorción en el tracto digestivo. Existen objeciones a este supuesto, por ejemplo, los rumiantes, el metano es perdida o se pierde que no aparece en las heces, lo cual si bien sabemos que es eliminada por el eructo, lo cual no es considerada en los cálculos de digestibilidad. Los estudios de digestibilidad pueden realizarse tanto para un alimento completo como para una fracción de este, como por ejemplo para determinar proteína, para el celular, etcétera. Como podemos ver en pantalla, tenemos la fórmula para determinar lo que es coeficiente de digestibilidad aparente. El coeficiente de digestibilidad aparente se determina a través de esta fórmula que es el consumo menos las S sobre el consumo multiplicado por 100 para tener en porcentaje. Sin embargo, la más utilizada por rumiante es, ¿no es cierto?, la digestibilidad real, que es el consumo menos las S totales menos las heces metabólicas sobre el consumo por 100. Debemos tener en cuenta acá que las heces metabólicas, ¿qué son? Las heces metabólicas, en las heces los productos metabólicos son de varios orígenes. Una de ellas es las escamaciones epiteliales del tubo digestivo, enzimas y jugos digestivos que no son reabsorbidos. Debemos tener en cuenta, en el caso particular, que estamos haciendo referencia a lo que es digestibilidad, eh, lo que es digestibilidad real, en el caso particular de los compuestos nitrogenados en los rumiantes, en las heces aparece el nitrógeno de varios orígenes. Uno de ellos tenemos acá, ¿no es cierto?, que es el nitrógeno del alimento no digerido, que se excreta por las heces, el nitrógeno de los microbios ruminales no digeridos en el intestino delgado. También tenemos el nitrógeno de las células epiteliales del tubo digestivo, lo que consideramos como descamación. Nitrógenos de la enzima y demás sustancias segregada en el intestino y por último el nitrógeno de la síntesis microbiana en el ciego y en el colon. De esto debemos deducir que se desprende que para estudiar las proteínas o el nitrógeno, la digestibilidad aparente carece de significado para rumiante por el variado origen y la magnitud que puede tener las pérdidas fecales. Existen, ¿no es cierto? También tenemos que saber que existen determinaciones de la digestibilidad, que se puede hacer digestibilidad en vivo con animales o también in vitro que se puede hacer, ¿no es cierto?, en laboratorio. También tenemos que recordar que el tiempo necesario para que los restos de los alimentos atraviesen el aparato digestivo para llevar adelante estas determinaciones en, es de 3 a 4 días en animales pequeños como aves y conejos y de 6 días en ganado porcino y de 6 a 8 días en lo que son los rumiantes. Esto tenemos que tener en cuenta para llevar adelante lo que son los ensayos. Si bien tenemos que saber que existen ciertos factores que determinan o que afectan la digestibilidad. El primer factor, como lo podemos ver en pantalla, tenemos ahí, ¿no es cierto?, es el efecto del animal. El efecto del animal es el primero, el segundo el efecto de la composición del alimento y el tercero lo que es el nivel de consumo. También tenemos, ¿no es cierto?, lo que es el efecto del procesamiento del alimento. Cuando hablamos esto del efecto del animal, tenemos que hacer referencia a lo que ocurre, ¿no es cierto?, en diferentes especies animales que digieren los mismos nutrientes con distinta eficiencia.
Un claro ejemplo sería, ¿no es cierto?, que podemos observar ahí entre lo que es el rumiante y en este caso el no rumiante. En este caso tenemos como rumiante el bovino y el equino como no rumiante. Cuando hablamos del efecto de la composición del alimento, tenemos que hacer referencia a lo que es, ¿no es cierto?, la composición química del alimento. Si bien, ¿no es cierto?, podemos denotar acá en la parte de arriba, ¿no es cierto?, que a medida que la planta empieza, ¿no es cierto?, a medida que la planta madura, disminuye el contenido celular y aumenta la pared celular, lo que le conocemos como FDN, que no es nada más que otra cosa que es la celulosa, hemicelulosa y lignina. Entonces se produce, ¿no es cierto?, la lignificación, lo cual hace que el forraje de ese sea menos digestible. También tenemos que tener en cuenta que la digestibilidad de un alimento no solo está afectada por su composición, sino también por lo que es la composición de los demás alimentos que tengamos con ella. A esto es lo que le conocemos como efectos asociados o asociativos. También tenemos por último el efecto del consumo. Si bien sabemos que a mayor consumo, menor resulta la digestibilidad de los alimentos. De ellos se debe a que al elevarse el consumo aumenta la velocidad de pasaje o lo que conocemos como tasa de pasaje. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, menor tiempo para la digestión y la absorción. También tenemos que tener en cuenta el efecto que dijimos anteriormente, que es el efecto del procesado del alimento. Hay una diferencia entre lo que son los granos y lo que es los henos. Con respecto a los granos o semillas, no suele mejorarse la digestibilidad en los animales que mastican intensamente el alimento como los ovinos, pero sí suele mejorarse en el ganado vacuno porque su masticación no es tan buena. También tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de henos, la molienda fina o el granulado suele reducir la digestibilidad. ¿Por qué? Porque aumenta la velocidad de pasaje, lo cual favorece, ¿no es cierto?, a su consumo. Y a mayor consumo es mayor la tasa de pasaje, ¿no es cierto? También lo que tenemos que tener en claro acá, la degradabilidad ruminal. El concepto de digestibilidad hace referencia a lo que ocurre con el alimento en todo el tubo digestivo del animal y se utiliza tanto para rumiante como para no rumiante. Sin embargo, la degradabilidad ruminal, en cambio, se refiere solamente a lo que ocurre con el alimento en el rumen de los animales rumiantes. Esto hay que tener bien en claro, porque esto es lo que mide la cantidad de material que desaparece del mismo en un tiempo dado por efecto de la digestión microbiana. Ahora bien, esto solamente es el comienzo. Vamos a estar haciendo más videos en los próximos capítulos.